La derecha y la izquierda, o todas las filosofías políticas buscan el bien del ser humano. El tema son los medios generalmente, los medios políticos. Y el problema de los medios políticos usualmente tienen que ver con el mando, la obediencia, el orden, la compulsión, la violencia. De hecho, la corrupción estatal es mucho peor que el caballo loco que te asalta en la calle, ¿verdad? Entonces, la corrupción como fenómeno tiene que ser entendido para poder resolverlo. Entonces la gente, por ejemplo, piensa que luchar contra la corrupción es salir a decir por qué la hija de fulano de tal está en el Estado, y que eso es luchar contra la corrupción. Cuando en realidad esa es una reacción absolutamente insípida, que no tiene ningún tipo de valor real para luchar contra la corrupción, que la corrupción es un problema sistémico. ¿Qué quiere decir que es sistémico? Que se basa en la teoría de los sistemas. La corrupción es una arquitectura institucional paralela a la formal. Son instituciones informales dentro de instituciones formales. Ejemplo, vos te vas a la municipalidad a pagar tu impuesto y de pronto te das cuenta que allá un muchacho abrió una caja y él no me abrió y él está cobrando él. Eso es una arquitectura institucional paralela, porque vos tenés el caminito formal por acá y allá se abrió un caminito informal. El problema es que al ser sistémica la corrupción genera lo siguiente. Todos habrán escuchado el famoso dicho sarna con gusto no pica, ¿verdad? Porque muchas veces la sarna no se cura, porque pica y porque te rascas. Entonces genera un efecto de retroalimentación que hace que permanezca el problema. Esto es lo que en psicología se llama mecanismos funcionales. Muchas veces personas no se curan de sus problemas psicológicos porque la enfermedad se hace funcional con otras cosas en su vida. Entonces es más difícil sacar, ¿verdad? Esto es lo que vemos famoso en las películas extraterrestres, cuando el extraterrestre entró en tu sistema y ya vive dentro de vos, y si le sacas, matas. Ya, ¿Verdad? ok. Entonces, la corrupción es un fenómeno sistémico. Y para reparar los sistemas de corrupción es como reparar las cañerías en tu casa. Digamos que en tu casa vos tenés cañerías que gotean en diferentes lugares. Entonces tenés que ir a ver dónde está la gotera, ir arreglando de a poquito. Si vos pensás que por echarle no sé, a alguien que vive contigo vas a resolver el problema de la corrupción, va a seguir goteando, porque el sistema está dañado. ¿Y cómo le dirías a la población o qué aconsejarías para que podamos combatir ese sistema de Primero corrupción? entender que quemar todo no es la solución, porque esa pues es la cuestión. Quememos todo el Congreso. Eso es lo que salen a decir. No vas a resolver. De hecho, Payo Cuba salió a decir, no, no voy a quemar el Congreso, voy a fusilarle a todos los corruptos una noche. Y yo le respondí con un artículo, yo le dije, bueno, pero si le quemas a todos le matas a todos los corruptos una noche, ¿quiénes quedan a la mañana siguiente? Los asesinos. Si ya era difícil hacer un país de bien con corruptos, imagínate lo difícil que va a ser hacer un país de bien con asesinos. Entonces, no es la solución quemar todo, la solución es hacer reformas graduales, puntuales sobre ciertos aspectos que arreglen la gotera de todo el mecanismo, Pero ¿verdad? nosotros, en la población que vamos a decir, ya estamos en el día a día, ¿qué podríamos hacer para ayudar? Mira, y la primera es Pero al final la gente quiere saber formarse, eso, quiere saber cómo yo puedo ayudar a que mi país sea mejor. primero estudiar sobre estos temas, entender que la corrupción es un fenómeno social que muchas veces nos involucra, porque no va a haber oferta si no hay demanda. Muchas veces nosotros somos parte también del problema de la corrupción. O sea, ¿por qué se instalan cajas paralelas en los municipios para cobrar impuestos? ¿Verdad? La famosa caja esta de cierto municipio que, ¿verdad? Porque también nosotros colaboramos a eso. Entonces, si no entendemos que nosotros somos también parte del problema de la corrupción, ¿verdad? Y porque es un problema sistémico, no vamos a poder extirpar la corrupción, ¿verdad? Claro, o sea, Entonces, vos estás diciendo que tenemos que también nosotros colaborar en no hacer no coimas, hacer coimas, pagar lo que corresponde a nuestros impuestos, totalmente, pedir nuestras facturas, totalmente. no aceptar o irme a lugares, aunque sea más práctico o más fácil, que no me den facturas. Totalmente. Pero si no hacemos también el sacrificio, o sea, yo también creo que la gente, el tema es que él no se quiere sacrificar, él quiere que se resuelva nomás. Claro, No quiero yo mágicamente. tener que, claro, tener que esforzarme o tener que complicar mi existencia para que la cosa mejore. Yo quiero que mejoren nomás. Sí, mágicamente, pero esto es muy platónico. Platón ya tenía, el programa político de Platón era detener la corrupción, porque para Platón la sociedad se iba desintegrando a medida que pasaba el tiempo. Iba de algo mejor a algo peor. Entonces,
lo único que había que hacer era parar la corrupción. Vos te preguntás hoy a la persona, ¿qué quieres hacer para mejorar el país? Tienes que parar nomás la corrupción. Algunos te dicen, no, que robe, pero que no robe tanto y que haga, ¿verdad? Claro, que haga algo y que robe, pero que haga Pero bien. que haga bien, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que tenemos un concepto muy tribal de corrupción, muy infeccioso. De hecho, es súper atávico eso. La gente piensa que la corrupción es como una enfermedad. Entonces, ¿qué hacían los antiguos cuando había una enfermedad en una tribu? Quemaba todo. Y quemando todo no mejoramos nada. Entonces, hay que primero aprender qué es la corrupción. Yo por eso siempre suelo escribir un artículo largo sobre el tema de qué es la corrupción. Entender qué es la corrupción, entender de que hay incentivos que promueven la corrupción dentro de un sistema. Hay que identificar los incentivos y hay que aumentar los costes de la corrupción. La corrupción tiene que ser cara. ¿Por qué no hay tanta corrupción en países de pronto que tienen estados de bienestar más grandes? Porque la corrupción es carísima. O sea, te pillan y vas preso, pero de por vida. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Bueno, que por ejemplo ahora Perú me estoy dando cuenta que cuando se le pilla a alguien, y en Brasil también, de corrupto, cárcel full. pero además es cara la corrupción porque para poder hacer corrupción no basta una sola lapicera. En una empresa, por ejemplo, para que se autorice una compra, ¿cuántos tienen que firmar? Y 2, 3, 4 firmantes de cheque, 2, 3 autorizadores por sistema. ¿Verdad? Bueno, eso hace que la corrupción sea más cara. Por lo tanto, Claro. el pedazo de la torta que va a quedar cada uno va a ser muy chico. Entonces Ah, voy a decir, ¿para qué me llaman? exacto, tenemos que juntar entre muchos para poder decir, hagamos esto. Y cuando te juntas entre mucho, ¿qué pasa con la corrupción? Y Es más fácil que se destape. más fácil que Alguien va a estape, cantar. gano menos, entre más socios tenga, gano Entonces, menos. no. Y me puede meter a la cárcel. Entonces, te das cuenta que es un problema económico también. Tenemos que lograr que la corrupción sea cara. claro, claro que en el sentido de que realmente se piense mucho más si vas Sí. vamos a decir, a hacer ese tipo de cosas, porque las consecuencias son peores, porque la forma de hacerlo es mucho más complejo. Sí. Porque hay auditorías, porque hay un montón de cosas, certificaciones. Entonces, es muy importante y entender eso. Yo creo que la gente no entiende qué es la corrupción, lo ve de una forma muy tribal, muy básica. Muy que no Eh, depende de ellos, muy del otro. El problema es el otro, Claro. ¿no? El enfermo es el otro. Y no se da cuenta incluso que es parte también del mecanismo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es la corrupción? Yo creo que sería un tema súper importante. De hecho, yo quería escribir un libro sobre eso. Me ganó nomás otro tema porque estoy escribiendo sobre otra cosa ahora. Pero voy a escribir un libro sobre qué es la corrupción porque yo creo que la gente no entiende. Y creo que es bueno que hayas dejado claro que realmente si todos nos metemos en realmente cumplir lo que corresponde, aunque no nos gusta, aunque no sea lo más cómodo, aunque sea lo que hay que hacer, y eso es no ayudar a la corrupción, eso es dar un grano de arena por tu país Sí. y dejar tan solo de darle, la corrupción hay que eliminar, pero es con los políticos y no conmigo. Claro, la gente no se da cuenta que la democracia es un espejo esperpéntico que muestra aumentadas nuestras propias debilidades. O sea, los chaqueñitos, los, cierto tipo de diputados, senadores que son absolutamente lamentables, ¿verdad? En realidad son parte de nosotros, Un reflejo un nuestro. reflejo nuestro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vayamos cambiando, por masa crítica vamos a ir mejorando también nuestras elecciones, ¿verdad?